Juan Luis Hortelano, muchas gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de invitarte a nuestro sofá rojo. Eres una de las voces más autorizadas e incluso más críticas del mundo startup y del mundo del desarrollo de empresas, modelos de negocio aquí en Valencia, y podríamos decir que incluso a nivel nacional. Actualmente CEO fundador de Blinkfire, luego nos cuentas un poquito en qué consiste, y has sido socio fundador de Plug and Play en España, y bueno, lo trajisteis aquí a Valencia para desarrollarlo, y tienes muchísima experiencia de toda la vida en diferentes ámbitos del desarrollo de empresas y de startups. Inauguras además hoy nuestro nuevo entorno del sofá rojo, nos ha dado así la pájara de cambiar de sitio. Mantemos el sofá, vosotros en Plug and Play tenéis el mismo sofá en vuestras oficinas, ¿vale? Así que te sentirás como muy en casa, ¿no? Nosotros hemos puesto unicornios y cosas, pero fenomenal. Y vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con el tema del desarrollo de las startups, modelos de negocio, marketing, éxito, fracaso, etcétera, desde tu punto de vista y tu experiencia, que es bastante amplia. Con lo que me gustaría arrancar esta entrevista es, sabiendo que eres esas personas que hablan sin tapujos, sin pelos en la lengua, y que eres capaz de, en Twitter, en LinkedIn, decir lo que piensas y cómo lo piensas, ¿qué es lo que más te chirría de lo que actualmente hay en el ecosistema emprendedor? ¿Y qué es lo que cambiaría? Es decir, esto es una mierda, esto habría que cambiarlo y reventarlo y hacerlo desde cero bien. Pues a ver, primero gracias por invitarme. La verdad es que estoy como en casa, ¿no? Primero porque estáis en Torrent, yo vivo en Torrent, soy torrentino de adopción, o llámalo por poderes de mi mujer, ¿no? Que es de aquí y que me trajo voluntariamente, entre comillas, a vivir aquí. Y el sofá que es como estar en la época de Plug and Play, ¿no? Es un sofá icónico ya en Valencia. Es el mismo además. Así que sí, es el mismo. Así que gracias a IKEA por sacar este sofá, y gracias a Cuombo por popularizarlo más aún. Y respecto a tu pregunta, empezamos fuerte, es una pregunta así sin anestesia para empezar, que tiene tela, ¿no? Realmente lo que sí que he visto en estos años es la evolución para bien del ecosistema emprendedor, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba trabajando para terceros y empecé a pensar en montarme algo por mi cuenta, no había nada. O sea, de hecho... Hablamos final de los 90, ¿no? Sí, finales de los 90, 96, 97. De hecho, es posible que estuviese ya ideas de la UPV, no lo sé. Estaba ahí, pero yo ya había salido. Y estaba el FEI. De hecho, primero me compré un libro, porque yo también estuve dudando entre hacer informática o económicas empresariales, ¿no? Al final, la decisión que tomas de joven te marca, ¿no? Y decidí hacer informática. Y me compré un libro de cómo montar tu empresa, o MBA de bolsillo, algo así, muy marciano, que aún lo debo tener por casa, pero que no me sirve para mucho, y vi los cursos que hacía el FEI, y yo creo que esto es años 98, 99, de emprendimiento, y me apunté a un curso de cómo montar tu empresa en el FEI, porque realmente uno de los problemas que creo que realmente hay es que hay que empezar la casa por los cimientos, que es la educación. Y en España, por desgracia, a nivel educativo, tanto primaria, secundaria, bachillerato como la universidad, seguimos estando muy separados de la realidad, de lo que es montar una empresa, de términos económicos básicos en las carreras. Se sigue estando muy alejado de la realidad del mercado laboral, ¿no? Y entonces pues me tocó hacer ese curso al que estoy súper agradecido, al CEI. Siempre que veo a Jesús Casanova se lo digo, yo empecé casi en el CEI a vislumbrar mi primer proyecto, ¿no? El que quería montar. Y esto, volviendo atrás, sí que veo hoy todas las oportunidades que sí que se tienen, pese a haber un déficit muy claro en la parte educativa. Yo creo que lo primero que habría que mejorar para mejorar todo el ecosistema emprendedor es empezar por los cimientos, que es la educación. O sea, no puede ser que en un proceso educativo hasta los 18 años no haya unos conocimientos básicos de economía, unos conocimientos básicos de empresa, que alguien no sepa lo que cuesta montar una empresa, lo que cuesta pagar un sueldo al empresario y los costes asociados a eso. Que eso a mí me pasó. Yo cuando encontré mi primer trabajo, pues me tuvieron que explicar que a mí me pagaban X 1000 pesetas al mes, pero que la empresa pagaba
casi el doble entre impuestos, seguridad social y costes operativos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema importante. Luego ya metidos en harina en la parte de emprendimiento per se, yo creo que nuestro gran problema es la administración pública. Yo creo que es cada vez más ayudas, pero pese a eso, muchísimos obstáculos de todo tipo a la hora de poder montarte tu empresa, montar un proyecto, y creo que todos los hemos vivido, ¿no? Es verdad que se van haciendo pequeños pasitos para tratar de mejorar eso, ya puedes montar la empresa más rápido y de forma telemática, costes más o menos reducidos, pero sigue habiendo un montón de trabas a todos los niveles para poder montar una empresa, y no deberían de existir cuando lo que se trata es de generar valor. O sea, yo no entiendo cómo aún se sigue viendo casi como negativo el que alguien quiera montar una empresa y generar empleo y contratar a gente y se sigan poniendo tantas trabas, y pasar por tantas penurias como se sigue pasando. Sobre todo cuando hablamos de modelos de negocio con cierto carácter de innovación, claro, bueno, donde ya la legislación no tiene previsto cómo legislar. Por supuesto, ya, o sea, yo estoy hablando en general, ¿no? Y ahora mismo si quieres abrir un bar tienes unas trabas, si quieres poner una terraza tienes otras, trámites casi infinitos y tiempos absurdos para conseguir licencias. Si ya hablamos de modelos disruptivos donde estás intentando cambiar, optimizar ciertos negocios más tradicionales y con una legislación que no existe o que es tan cambiante y tan rápida en ciertos negocios que siempre la administración va por detrás, realmente ahí se complica mucho y conocemos todos casos, lo más reciente es VTCs, pero todo lo que ha girado alrededor... Slife, por ejemplo, hablamos con Jaime Esteban. Alrededor de claro, Slife es una invertida de plug and play, por ejemplo, alrededor de toda la economía colaborativa, ¿no? Slife, que aparentemente lo analizas y dices, bueno, es un negocio donde quieres hacer aflorar al mercado el dinero negro que se mueve entre la limpieza de hogar, y de repente la Inspección de Trabajo decide que no le interesa ese modelo y casi que vuelve a forzar a que la mayoría de gente que trabajaba en Slife con unas facturas y que había hecho aflorar ese dinero negro vuelva a trabajar en condiciones más precarias, ¿no? No se entiende, pero es verdad que estamos hablando de estructuras funcionariales obsoletas y con nula capacidad de adaptación y también poco apoyo por arriba por nuestros gobernantes, nuestros políticos que siguen sin entender de qué va todo esto. Desde el punto de vista de todas las herramientas o instituciones que hoy en día están a disposición de cualquiera que quiera emprender, ya no solo, como comentas, el CEI, etcétera, la UPV con ideas, etcétera, sino también aceleradoras, incubadoras, hay un montón de posibilidades, ¿no? Y vosotros que habéis tenido Plug and Play aquí en España, ¿consideras que ahora mismo estamos en el punto de que todas estas trabas, tanto legales como formativas, etcétera, se solucionan con el modelo actual de incubación y aceleración, o aún tenemos mucho por trabajar ahí? No, yo creo que el modelo de incubación, aceleración puede ayudar a minorar ciertos problemas, puede ayudar, o de hecho, pues en Plug and Play ayudamos con la parte inicial de constitución, les ayudamos con la parte legal, asesorando un poco qué problemas pueden encontrar o no, tratamos de analizar previamente con qué problemas se podían encontrar también a nivel administrativo, burocrático. Yo creo que todas estas instituciones, cámaras de comercio, CEIs, ayuntamientos con sus oficinas que tienen locales para ayudar a empresas, puede ayudar en cierta manera, aceleradoras, incubadoras, pero es verdad que sigue habiendo unos hándicaps importantes y se sigue teniendo muchos más problemas, pero ya no hablo solo de startups tecnológicas, hablo en general cualquiera. O sea, el otro día leía que en la ciudad de Valencia, pues los plazos para recibir la licencia para una terraza, pues estaban tardando un año y pico en concederse. Esto es absurdo totalmente. O sea, estamos hablando primero de un ingreso para el ayuntamiento por unas tasas y luego de otro ingreso adicional por el volumen de negocio que genera ese espacio extra. Luego podemos discutir si las terrazas tienen sentido o no, pero lo que no puedes tardar es un año en decir si te la doy o no. Porque si tardas un año es que no tienes recursos, pero contrata más gente para eso, porque al final estás frenando la actividad económica de una ciudad, de un país o de una comunidad, ¿no? Todo esto se extrapola a cualquier tipo de negocio. O sea, es inaudito que hoy en día
en el caso de Blinkfire me pasó a mí, una empresa que montamos aquí la filial de una empresa americana con financiación y decidimos, cuando montamos la SL, como uno de los socios, o el socio principal era una empresa americana con sede en Delaware, donde están todos los bancos, los Google, los Facebook, los Apple, y Delaware para la Agencia Tributaria Española es como un paraíso fiscal, entre comillas, pues deciden que todo el que monte una empresa aquí con sede en Delaware prácticamente es un evasor fiscal. Cuando es todo lo contrario, estábamos trayendo dinero de Estados Unidos aquí para montar aquí una sociedad y contratar a 15 personas. ¿Vale? Pues nos tuvieron 4 meses bloqueados sin poder contratar a 15 personas. Lo mismo, o 3/4 de lo mismo, pasa cuando quieres contratar a gente de fuera. Ahora mismo sabemos que hay un déficit de ciertos perfiles tecnológicos. Contratar a alguien de fuera, bien sea sobre todo de fuera de Estados Unidos, de la Unión Europea, perdón, es casi una experiencia mística, surrealista, donde no se facilita para nada la contratación de gente, además gente con ciertos perfiles muy válidos, gente que quiere venir a España y de proyectos, que viene de proyectos potentes fuera y que les hacen pasar, vamos, no les hacen venir en patera y a lo mejor sería más fácil que entrasen en patera, que es lamentable, que pasar un trámite normal. Es tremendo, o sea, la serie de burocracia que tienen que hacer primero en origen, luego aquí, luego ir aquí a hacerse colas a las 5 de la mañana, si tienes que ir a hacer cola a la comisaría de inmigración y es posible que ese día no te den números y sin eso no puedes sacarte una cuenta bancaria y sin la cuenta bancaria no puedes alquilar un piso. O sea, hay una serie de problemáticas ahí tremendas que al final lo que muchas veces te hacen pensar es, bueno, vale la pena seguir emprendiendo aquí o me voy a otro sitio, ¿no? Que es lo que sería lamentable, pero existe. Por eso te preguntaba si este tipo de cuestiones son parte de las competencias de una aceleradora, de una incubadora, a la hora del desarrollo de los modelos de negocio que están incubando, porque también, tú que has conocido también el desarrollo de este mundo de incubación y aceleración, serás conocedor que ha habido muchas que en sus modelos iniciales, realmente ahora vistos desde otra perspectiva, no eran más que un coworking en el que vendían servicios de diseño y mentorización, cuando realmente lo que hacía falta era algo mucho más de acompañamiento para todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de las incubadoras y aceleradoras en este sentido? Como el otro día lo comentaba por Twitter con bastante gente, yo creo que tuvimos un pico hace un par de años, que ahora se ha estabilizado bastante. Hubo un boom, yo creo, del 2011, 2012 hasta el 2015, 16, donde como en todas las burbujas, entre comillas, entra mucha gente al calor del dinero, al calor de la moda, se aprovechó también por la clase política para acercarse a este mundo, aunque luego no aportaron nada. Y como en todo esto, al final, en todas las burbujas, en todas las locuras, el que acaba siempre ganando es el más listo y el que, como en la época del oro, ¿no? El que más ganaba era el que vendía las palas, o vendía los rastrillos, o vendía los cacharros estos para la tierra, ¿no? Entonces, ha habido de todo. La verdad es que aparecieron aceleradoras con un enfoque más inmobiliario, que al final no eran más que cobrarte por unos servicios o intercambiar acciones a cambio de un espacio, de un tiempo, y aparecieron otras aceleradoras que efectivamente sí que la vocación era ayudar. Nosotros desde Plug and Play siempre pensamos que la clave era ayudar a esa empresa y arriesgarte con ello. Nosotros invertíamos en todas las empresas, en todas invertíamos dinero, en todas. Que eso no pasaba con todas las aceleradoras, había algunas que primero cogían un porcentaje y luego decidían si invertían o no. Nosotros en todas, independientemente del estado, invertíamos una cantidad económica, lo cual hay una parte de skin in the game, ¿no? Te estás jugando tu dinero y el dinero además de los socios. O sea, yo y Rubén y Plug and Play estábamos metiendo nuestro dinero en empresas o proyectos que partían casi de cero, ¿no? Eso creo que era muy importante para diferenciar. Había muchas que no invertían su dinero, ya sin entrar en la parte de corporativas, ¿no? Y luego había muchas que lo que intentaban, viendo pactos de socios o viendo contratos, era aprovecharse claramente de las startups, ¿no? Y por desgracia pasa, porque cuando lanzas tu proyecto, estás ilusionado, te selecciona alguien, bien sea una aceleradora, bien sea inversores, que también ha pasado, hay gente buena y gente mala en este sector como en todos, pues ha pasado también que
que a veces firman las cosas, como nos ha pasado a muchos españoles firmando hipotecas, nos ha pasado con otras cosas, sin ver la letra pequeña, ¿no? Y ha habido, por desgracia, casos pues muy penosos donde proyectos con potencial pues se han visto frenados por la avaricia o la mala fe de algunos agentes. Yo creo que al final el mercado se acaba regulando. O sea, yo creo que al final el mercado pone a cada uno en su sitio, la gente habla, todos acabamos conociéndonos, bien sean inversores, aceleradoras, emprendedores. También hay emprendedores que se han aprovechado del ecosistema en cierta manera. Y al final yo creo que todo esto se ha ido depurando. Yo creo que el ecosistema ha evolucionado bien. Dentro de lo que cabe en España yo creo que se han hecho bien las cosas, han aparecido algunos fondos interesantes y han aparecido startups cada vez más potentes, y en ese sentido yo creo que el mercado mismo ha regulado, y aunque siguen apareciendo ovejas negras como en cualquier sector, pero yo creo que desde luego si echas la mirada atrás estamos ahora mucho mejor que hace 5, 6, 7 años. Sin embargo, me comentabas antes, en así la charla que hemos tenido un poco preparando el sofá rojo, es que a vosotros mismos, desde vuestra experiencia en Plug and Play y seguramente generalizado en otras aceleradoras o incubadoras, hay cierta dificultad en encontrar proyectos, ¿no? En encontrar emprendedores, proyectos y tal. Sin embargo, luego, yo desde el punto de vista de agencia, muchas veces me he encontrado con clientes que nos vienen a visitar con proyectos con cierta innovación o con cierta visión de, hostia, esto puede hacerse muy bien si se hace bien, pero que los ves claramente que necesitan la ayuda de a lo mejor un acelerador, una incubadora, y les hablas de ello y es como si les hablaras en hebreo, ¿no? Dicen, ¿qué es eso, no? ¿Cómo es posible que en un mercado, como dices, que ya se está regulando, que ya se está un poco como estandarizando y que os tenéis dificultad en encontrar ese tipo de proyectos, cómo es posible que haya al otro lado proyectos que no saben de este mundo todavía? Sí, y yo sí que es cierto que cuando empezamos con Plug and Play o empezó el boom de las aceleradoras, posiblemente hemos sido un poco sectarios. Sectarios primero porque venías tratando de imitar el modelo americano y pese a adaptarte, pues bueno, al final nosotros teníamos un condicionante muy claro y era, buscamos un tipo de empresas muy concretas, donde hay 2 o 3 fundadores, donde hay una con un perfil técnico sí o sí, donde hay más o menos un equilibrio también de perfiles, tiene que haber alguien de marketing, ventas, tiene que haber alguien de negocio, al final idealmente buscas 2 o 3 personas, una parte técnica, y sí que es verdad que con este modelo se ha dejado fuera, también a nivel comunicativo, a nivel de imagen, se ha dejado fuera a mucha gente que tenía sus proyectos, sus ideas, pero no encajaba con este modelo. El modelo ha sido muy concreto para un tipo de startup, un tipo de empresa con una tipología de 2 o 3 personas, una parte técnica. Entonces, nosotros si venía alguien, salvo alguna excepción muy concreta, si venía alguien y no tenían parte tecnológica, no los... obviamente, nuestro perfil era 100% tech, con lo cual, obviamente, te viene alguien, y esto lo decíamos muchas veces, te vienen 3 tíos con un MBA y no los íbamos a coger porque alguien tiene que picar código, ¿no? Igual que si te vienen 3 ingenieros, posiblemente con 3 ingenieros haríamos más excepciones porque hemos visto luego casos de éxito de empresas con 3 ingenieros donde uno pues, se dedica más a negocio, otro, pero buscamos cierto equilibrio. Por la experiencia pasada en Plug and Play en USA, por la experiencia en otras aceleradoras, que veíamos que sí que había, al final cuando recibes 300, 400 proyectos, pues tienes que decidir, ¿no? Pero es cierto que conforme pasaba el tiempo, nos ha costado más encontrar a nosotros y a todo el mundo mejores startups, porque yo creo que también la imagen de las aceleradoras, las incubadoras, de cara a las startups, sobre todo las mejores, ha sido negativa y muchas de ellas no accedían, con lo cual tenías que hacer tú un scouting activo, ir a buscarlas, convencerlas, que hablasen con startups que ya han pasado por tu programa para que les dijesen lo que les había gustado o no. Nosotros jugábamos mucho con ese boca a boca, ¿no? Y oye, un consejo siempre es, cuando vayas a buscar un inversor, cuando vayas a una aceleradora, cuando vayas a lo que sea, habla con gente que haya pasado por ahí. Habla con 5 personas que hayan estado con este inversor o con 5 que hayan pasado por esta aceleradora y que te den su feedback, tanto bueno como malo. Nosotros también hemos tenido malas experiencias y empresas que no han funcionado o que a lo mejor no les hemos dado lo que han pedido, pero hemos intentado hacerlo lo mejor. Yo creo que esa parte, hay una percepción cada vez más negativa de las aceleradoras y había que salir a buscarlas en vez de que te llegasen, ¿no? Y eso sí que creo que ha sido una evolución más o menos clara y hoy en día yo creo que sigue siendo así. Las buenas tienes que buscarlas, no van a venir. Y se ha dejado de lado a perfiles como los que tú decías,
pues una empresa de un sector X que tiene una idea con una vertiente tecnológica y que no conocen este mundo, no lo han conocido, porque es verdad que hemos sido muy endogámicos también en el sector. Al final es un sector, como todos, que no ha trascendido de esa parte muy tech, y hay un montón de negocios que intentas que sean disruptivos o un montón de verticales donde no hemos sabido llegar a los stakeholders ahí, a la gente que realmente desde allí podía haber lanzado un proyecto. Quizá porque a lo mejor no venían con la parte tecnológica y ese es un reto, ¿no? Y que alguna gente luego ha intentado solucionar, o la misma Demium, ¿no? Que sí que ha intentado poner en contacto a gente pues, de diferentes perfiles y hacer el match en el que nosotros como aceleradora en ese momento no nos planteamos. Nosotros ya buscamos gente que viniese con el equipo montado y con la idea, y Demium ahí sí que ha intentado coger un poco, hacer el Lego, ¿no? y montar startups. Sí, es otra fórmula. Es otra visión. Pero siempre estamos ligando, siempre escucho como desde el mundo de la startup, aceleradoras, incubadoras, ligáis mucho todo este ecosistema a la empresa más tecnológica. Sí. Sin embargo, luego está habiendo casos, tanto en Demium como en Lanzadera incluso, que terminan invirtiendo y desarrollando negocios que, aunque tengan una parte de componente tecnológico, termina siendo o tiendas físicas, como el caso de un Singularu, por ejemplo, o incluso Lanzadera, que tiene proyectos de hostelería. ¿No? Entonces, está pasando esta democratización, estáis dejando de ser tan nicho tecnológico y os estáis abriendo más a otro tipo de empresas que tienen la misma necesidad de ayuda, de asesoramiento, de mentorización. A ver, sí, yo creo que como fallo primero del ecosistema es que hemos sido demasiado, en ese sentido, demasiado elitistas y solo queriendo buscar startups tecnológicas, que tiene sentido. En el caso de Plug and Play venía impuesto, ¿no? Nosotros solo invertíamos en empresas de base 100% tecnológica. Es más, no invertíamos siquiera en e-commerce, porque veíamos que un e-commerce como tal no tenía un componente tecnológico disruptivo. O sea, intentamos invertir en cosas que generasen otro valor, y al final e-commerce es una parte, pero invertíamos casi, no sé si hemos invertido en algún e-commerce puntual, pero no era uno de los focos. Sí que pero mira, por ejemplo, perdona que te corte el tema de e-commerce, un Amazon no deja de ser un e-commerce y tiene una cantidad de variables tecnológicas y de innovación que hacen que Amazon sea lo que es. Sí, totalmente. Es verdad que luego cuando tú montas tu empresa, y lo pasa lo mismo a los inversores, al final decides que tu campo de actuación o de inversión o tu estrategia de inversión y a qué sectores te quieres dirigir. Igual que hay gente que solo invierte en biotech o solo invierte y fondos que solo invierten en e-commerce, ¿no? Son otras métricas, son otras valoraciones, son otros conocimientos, ¿no? Nosotros desde Plug and Play, por ejemplo, sí que vimos que no teníamos en nuestro foco el e-commerce, como otras muchas cosas. Al final decides analizar lo que entiendes o mejor conoces, ¿no? Pero sí que es verdad que por esa parte las aceleradoras han sido muy tech y han dejado de lado hasta que llegó Lanzadera y también Demium en cierta medida otros sectores, porque al final el sector del emprendimiento también ha tratado de focalizar solo en tech y no es así. Al final un emprendedor es el señor que se ha montado aquí una cafetería, o los chicos de aquí abajo del Fitzgerald, o si me apuras, es que cualquiera, aunque esté mal visto, parece que un taxista que tiene sus 2 licencias y contrata a una persona, pues no deja de ser una persona que está emprendiendo y que tiene un negocio, ¿no? Y ahí sí que es verdad que ahora se ha abierto un poco el espectro a todos los niveles, y yo creo que eso es bueno en general para el sector, también porque creo que de cara a X 5 o 10 años ya no vamos a diferenciar tanto entre tech y no tech. Al final la tecnología empieza a ser transversal a todos y cada vez yo creo que el sector, el ecosistema emprendedor va a ser más abierto. Me encanta que digas esto porque es una de las digamos, cuestiones que me ha gustado mucho debatir con gente del entorno y que me he dado cuenta que muchos no terminan de tener esta visión que tú estás trasladando, ¿no? Con lo cual, pero yo creo que también todo esto esta visión que tú estás aportando está muy ligada a tu conocimiento de la historia de Plug and Play, ¿no? Porque es una historia muy chula, es como muy casual, Plug and Play existe de puñetera casualidad. ¿Cómo fue la experiencia del fundador de Plug and Play que le llevó a crear Plug and Play y llegar finalmente a España? Claro. Esto lo tienes que traer aquí a Said Hamidi que te lo cuente, pero bueno, te lo cuento, te lo resumo yo rápido. La historia de Plug and Play nace un poco de casualidad en Silicon Valley. El fundador vivía en Silicon Valley, tenía un edificio en Palo Alto. Palo Alto es el epicentro absoluto de Silicon Valley, donde nació Apple, donde nació HP,
está a 10 minutos, la calle University Avenue está a 10 minutos de la Universidad de Stanford, que es el otro epicentro de la innovación mundial. Y bueno, él tenía allí un edificio en University Avenue. Porque se dedicaba al mercado inmobiliario. Sí, él tenía varios negocios, alfombras persas como Warinani, mercado inmobiliario. Y bueno, muy tecnológico todo, ¿no? Y le pilla, pues por esto de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Qué mejor lugar que Palo Alto y qué mejor momento que el año, pues no sé si sería 97, un poco cuando empezaba el boom de Internet en finales del siglo pasado. Que lo del siglo pasado queda ya muy vintage. Y le llegan dos personas a alquilarle es un edificio que tiene la parte de abajo más tipo tienda y aparte, arriba una especie de altillo, primer piso, alquilarle el edificio. Y eran los fundadores de Google, eran Sergey y Larry, que salían del garaje cuando ya eran, no sé si eran 6, 7, 8 empleados, no cabían en el garaje y se van a este despacho, ¿no? Le alquilan ahí el despacho, él obviamente pues ve su evolución, porque además creo que tenía algo al lado, ve su evolución. Ahí no era él consciente de todo lo que iba a pasar después. No, yo creo que sí. Su negocio a ver, inmobiliario. yo creo que estás ahí y ahí en Palo Alto, pues enfrente estaba Elon Musk ya con su empresa, justo enfrente Elon Musk con su empresa X.com, que luego se fusionó con PayPal, que ahora vengo a la parte de PayPal y todo esto. Obviamente eso estaba en ebullición absoluta y supongo que lo vería, si los alquileres serían los que serían. Y bueno, y cuando se va a Google, que ya no cabían, yo creo que eran 30 personas, y hay una foto por ahí, si buscas Google Lucky Building en Google, te sale una foto de los 25 o 30 empleados con una camiseta de Google, el primer logo, en la calle, con el edificio enfrente, ¿no? Entonces, cuando se van los de Google, le vienen otros dos chicos a alquilarle el despacho. Y me acuerdo que me lo comentaba él y me decía, y tenía la misma cara de inteligentes que los dos de Google, ¿no? Eso que lo ves en la cara, dices, guau, estos tíos... Aquí hay más sangre, aquí hay algo, ¿no? Y viendo lo bien que le ha ido a Google, que ya creo que había levantado alguna ronda de inversión, empezaba a estar en boca de todos, pues bueno, aquí él se arriesgó y decidió invertir en PayPal. A cambio sin saber, sin saber qué era PayPal, ni sin tener muchos conocimientos del sector. Tuvo el olfato, ¿no? Sí, que un gestor de Google ha salido bien y no ha estado ahí. Fue un poco una intuición, un olfato, y invirtió en PayPal y en parte a cambio del alquiler. Fue una especie de rent for equity o algo así, ¿no? Le podemos llamar. Y bueno, obviamente cuando PayPal luego se fusionó con X.com de Elon Musk, ahí estaban Max Levchin y Peter Thiel, Elon Musk, son tres de los grandes gurús hoy en día de Silicon Valley. Y en 2005 o 2004, no recuerdo bien, les compró eBay por 6.000 millones o 7.000 millones. Después de un montón de problemas, PayPal estuvo a punto de cerrar varias veces. Le acabó invirtiendo, pues creo que Bankinter. Por temas legales, imagino. Temas legales, temas de no tracción, se fusionó con X.com, temas de problemas entre los socios, se acabó yendo Elon Musk, se acabaron riñendo entre ellos. En fin, hay un libro por ahí, ¿no? El de PayPal Mafia y otro más que lo explica muy bien, la historia fue tremenda, ¿no? Pero bueno, llega un momento que consiguen esa atracción y al final les compra eBay, porque casi todos los vendedores de eBay empezaban a utilizar PayPal como herramienta de pago, ¿no? Porque les daba cierta fiabilidad, evitaban el impago, en fin, fue importante, les compra eBay y bueno, y en ese caso Said Hamidi con ese dinero, parte de ese dinero obviamente, de unos cuantos millones, bastantes millones de dólares, del alquiler, decide comprar un edificio en Sunnyvale, a muy poquitos kilómetros de ahí, también ecosistema Silicon Valley, un edificio de 20.000 metros cuadrados, donde está Plug and Play ahora, para hacer esto a escala, para invertir en startups, para alojar startups, empieza a invertir en algunas, pues bueno, lo ha invertido en Dropbox, ha invertido en Lending Club, ha invertido en un montón de startups que han ido muy bien. Ahora yo creo que hay 700, 800 invertidas, una cosa así. Y a nosotros nos contactan porque empieza él además con ese perfil más internacional, más no americano 100%, empieza a ver que el 50-60% de los proyectos en los que invierten, los fundadores son extranjeros. O bien porque han sido expatriados y están en Estados Unidos, pues los dos de Google eran extranjeros, Max Levchin era ruso en PayPal, Elon Musk de origen posiblemente europeo, Peter Thiel alemán, y se da cuenta que la mayoría son extranjeros, ¿no? Y que hay un montón de talento no solo en Estados Unidos y sobre todo yo creo que también oportunidades. En Silicon Valley hay muchas, pero fuera también y desatendidas. Y es cuando decide
abrir o montar algo en España, también por su relación con Aquaservice, que tenía aquí la empresa Aquaservice, que les iba muy bien. Y bueno, es cuando nos contactan, nos encuentran a Rubén y a mí, hay buen feeling. Me acuerdo que hicimos una llamada, me acuerdo que era un día de Reyes en enero, un Skype, nos gustamos entre comillas, me dice venirnos la semana que viene a Estados Unidos y firmamos un contrato casi en una servilleta, en un papel, y 5 años hemos estado trabajando con ellos. La verdad es que súper contentos, con un montón de flexibilidad por su parte y aprendiendo un montón, tanto de la parte que se hacía en Estados Unidos como luego la experiencia aquí, ¿no? Ha sido una experiencia muy chula. Es súper curioso cuando hablamos, ¿no?, y comentamos cosas de este tipo de startups tan gigantes ya como PayPal, Google, etcétera, y pensamos en cómo empezaron y vemos que hay aceleradoras como Plug and Play, y los que a lo mejor no conocemos de inicio esa historia, pensamos que va a venir todo un mundo súper tecnológico y de un mundo súper startup de innovación, y realmente luego vemos que el fundador de Plug and Play y uno de los primeros inversores en ese tipo de compañías es un tío del mundo inmobiliario que posiblemente no tendría ni idea de todo esto, pero que estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y tuvo la visión, tuvo la visión de decir, bueno, yo creo que esto va por aquí, y sigue apostando por esa visión, ¿no? Porque esto díselo a un tío que tenga inmuebles aquí en Valencia o en España: mira, venimos 2 frikis aquí de la universidad, tenemos un proyecto, si nos das el local a cambio de equity, ¿no? Dirá, ¿qué dices?, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos todo esto trasciende mucho más a nivel medios, a nivel cultura general, ¿no? A mí me sorprende muchas veces cuando vas, yo recuerdo que yo me casé en el 97, por esa época, y me fui de viaje novios, íbamos en un autobús y el chofer y el guía del autobús, me acuerdo que estaban hablando en su día de tecnológicas, del Nasdaq, de no sé qué, cosa que aquí es impensable. O sea, sí que creo que hay una cultura en Estados Unidos mucho más valiente, más emprendedora, menos, llámalo entre comillas, cobarde de aquí de España, ¿no? Porque aquí tenemos una cosa muy buena que es toda la cobertura social, que allí no tienen, ¿no? Entonces yo creo que esa parte les hace más atrevidos, más inconscientes a veces, ¿no? Porque yo oía hablar al chofer del autobús y al guía hablando de que habían invertido en empresas y me echaban las manos a la cabeza, porque de hecho luego en algunas que habían invertido se fueron en el crash este del año 2000, se fueron al garete, ¿no? Pero me hacía gracia que en el año 99, bueno, aquí también pasó en cierta manera con los Terras y todas estas cosas, pero me sorprendía que en Estados Unidos todo eso yo creo que ha calado más en la sociedad. Entonces yo creo que tienen un pelín más de atrevimiento que aquí, ¿no? ¿Crees que el desarrollo de incubadoras y aceleradoras, etcétera, garantiza que no vuelva a haber una burbuja.com? O, preguntado de otra manera, si no hubiera este ecosistema que se está creando, ¿correríamos peligro de otra burbuja.com como la del 2000? Yo creo que otra como la del 2000 es imposible. Yo viví la del 2000 trabajando en una startup enfocada al sector inmobiliario y vi el batacazo absoluto, conozco muy bien lo que pasó. ¿Que nos lo vas a contar? Que os lo puedo contar si queréis. Yo creo que en el 2000 o 99, 2000, había un problema de audiencia, no había gente conectada a internet. O sea, se levantaban miles de millones para e-commerce, cuando no había gente... ¿De inversión te refieres? Miles de millones de inversión para e-commerce, cuando no había gente comprando por internet. Yo creo que ahí hubo un exceso de confianza y posiblemente los inversores apostaron demasiado pronto en proyectos sin estar la base, ¿no? Yo creo que ahora es totalmente diferente a todos los niveles. Ya no hablamos a nivel de costes, lo que costaba montar una startup, lo que tenías tus servidores en tu oficina, pagabas por una línea RDSI de 128K de salida, en su época 3.000 euros al mes, 4.000, los costes eran brutales, pero además que no había una base detrás sólida. Me acuerdo que se levantaron pues miles de millones en un par de startups de supermercado online, como ahora está Mercadona, o está Comprea, o está Instacart, en el año 99, pero claro, luego no compraba nadie, porque la gente no tenía conexión a internet, no había como ahora esta cobertura. Lo mismo en e-commerce, por ejemplo, de moda, de ropa. Lanzaron una que se llama Boo.com, que fue famosa, levantó decenas, cientos de millones, pero claro, luego la gente no compraba ropa por internet. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada, porque había falta de confianza, porque no había suficiente conectividad para mostrar las imágenes, los vídeos, y ese fue, yo creo, que un problema grave.
Ahora hay veces que se habla de burbuja a nivel de inversión, de valoraciones. Yo creo que es complicado. Yo creo que por suerte el ecosistema tecnológico se ha asentado, lo cual no quita que pueda haber alguna animalada en alguna valoración de alguna startup, en algún caso grave como ha pasado con Ceranos, que levantaron cientos de millones y luego no había nada detrás, ¿no? Pero eso es una estafa, eso realmente no es una debilidad del mercado. Yo creo que el mercado... Pero hoy en día me llama la atención esto que dices de la estafa, sí, porque lo he visto ya en alguna ocasión, donde los inversores dicen, hostias, que nos han estafado. ¿Cómo es posible que hoy en día, con la cantidad de información que hay, con la cantidad de formas para medir todo lo que está pasando en una startup, con la cantidad de metodología que hay para desarrollar una startup, pueda seguir pasando que esa startup realmente lo que está haciendo es hacer crecer algo a nivel de valoración, siendo una estafa, no viendo nada detrás? ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Bueno, a ver, los estafadores siempre van por delante de los... Y esto lo vemos. Los innovadores. Las ¿no? empresas de antivirus siempre van detrás del que está creando los virus. Las empresas de ciberseguridad siempre van detrás de la gente que está intentando encontrar una brecha de seguridad. Bueno, dice la mala lengua es que los virus los fabrican los de las empresas de antivirus, pero esto igual es un bulo, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas ahí. Pero es verdad que siempre el pillo siempre va por delante del menos pillo, ¿no? Y en el caso este, yo creo que en el caso de Ceranos y de algunos más, se han juntado una serie de componentes, primero porque es una estafa bien orquestada, y luego yo creo que una parte de debilidad por parte de los inversores, en el caso de Ceranos es porque la gente que estaba detrás era gente súper consolidada en el ecosistema, ¿vale? Con un know-how detrás, con una experiencia, con un crédito que hizo que se lo comieran con patatas, claramente. O sea, es como si a ti te viene ahora y te viene un founder de Google, uno de PayPal y uno de no sé qué y te dicen, tenemos a montar esto. Tú eres inversor y le dices, aquí lo tienes. Lo que ciegas, claro. Aquí lo tienes, ¿no? Y entonces sí que montaron si lees la historia de Ceranos, que no vamos a entrar en ella porque es muy compleja, pero básicamente es eso, ¿no? Hay una parte de tejer una red de confianza y luego aprovecharte de esa red de confianza, que es una estafa, al final es un engaño y se han aprovechado de eso. Entiendo que luego se hayan metido en una dinámica de, oye, hemos levantado tanto y tenemos que maquillar esto como sea y patada hacia adelante, que también puede ser, no deja de ser una estafa, pero al final ha sido todo eso. Cuando hablamos de este tipo de historias, y has hecho mención antes a la cultura general en el mundo de la startup, por ejemplo, claro, hablamos de tiempos que parecen muy de la prehistoria, pero son de hace 4 días. Por ejemplo, hablamos de la burbuja.com, fue hace 18 años, 19 años, o sea, fue relativamente hace poco tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, en clase o en debates que hemos tenido o con gente en la calle, lo que sea, a veces menciono la burbuja.com y hay gente que me dice, ¿la burbuja qué? ¿Esto qué es? Joder, el año 2000, no sé nada de lo que me hablas. ¿Es posible que esto no haya trascendido, o sea, que no haya llegado al público general y que por tanto esto sea algo que dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla? Te hablo desde el punto de vista, por ejemplo, de los inversores, que a lo mejor un emprendedor a lo mejor está más ligado a este mundo, el desarrollo de empresas, pero a lo mejor el inversor no tanto, ¿no? ¿Es misión de aceleradoras, incubadoras, también dar soporte y formación a los inversores? ¿Cómo fluye todo esto? ¿Conocen la historia de todo este tipo de circunstancias? ¿Cómo puede un inversor determinar si invierto o no hay mi dinero? Porque al final es de mucho riesgo, son temas de muchísima incertidumbre, ¿no? Sí, este es un tema muy importante y la pregunta es muy compleja de responder, pero por una parte volvemos a la base, ¿no?, de la formación, la historia, ¿no? Estaría bien que se conociese, pues igual que deberías de conocer la crisis del petróleo del 73, ¿no? Deberías conocer la crisis.com del 2000 o la burbuja inmobiliaria, que eso nos pilla más cerca, ¿no?, del 2000. Pero tampoco sé si hemos aprendido, ¿eh? No, seguramente. Y seguramente yo ahora miro a mi hijo que tiene 15 años y no es consciente de eso, ni seguramente sé si lo será, y nos daremos seguramente otro guantazo inmobiliario dentro de unos años. Espero que no, pero bueno, yo creo que sí, que llegará. Pero volviendo a los inversores, pues bueno, hay de todo. Yo creo que hay inversores con ese background y que conocen bien todo porque vienen del ecosistema, que es un camino también natural, ¿no? Y cómo ha funcionado Silicon Valley. Al final la mayoría de inversores, los más potentes, han sido antes emprendedores de éxito, ¿no? Es
el camino más natural sin duda es ese, y posiblemente los fondos que mejor le vaya, los Andreessen Horowitz, pues Mark Andreessen fue el fundador de Netscape, o sea, fue casi los fundamentos de lo que es hoy la web. Es un tío que está ahí, que luego fundó otras empresas y que ahora es uno de los fondos más potentes. Lo mismo te puedo decir de los fondos de Sequoia o de los de Accel, todos han pasado por ahí, todos se nutren a lo mejor de fundadores para analizar. Es verdad que luego ha aparecido otra capa de angel investors, de gente que viene de otros sectores. Los que antes invertían en otros mercados, inmobiliaria, claro, bolsa, etcétera, han salido de ahí para invertir en startups. Claro. Por una parte, el que ha ido al calor del boom se debe haber metido un guantazo importante y no debe estar muy contento. Ha habido gente, y que eso sí que ha sido labor nuestra. Nosotros desde Plug and Play hacíamos una labor, pero también junto con Big Bang y junto con otros agentes, hacíamos una labor muy educativa, que era tratar de explicar un poco, primero la filosofía de Plug and Play, los riesgos, pero yo creo que si no tienes los riesgos no puedes ni empezar, y luego que cada uno tiene que tener su perfil inversor y tienes que saber a qué vas y a qué no. Sobre todo en el caso de Plug and Play era muy claro, vamos a invertir en 5 años en 70 empresas y el modelo funciona así. Lo que no puedes hacer es replicar ese modelo invirtiendo en 3 empresas, porque lo normal es que si inviertes en 3, acabes perdiendo todo el dinero, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que hay que tratar de enseñar. Y luego, sobre todo, las valoraciones. Hay un choque importante, que el señor que viene de fabricar ladrillos o de alquilar despachos o de tener una empresa de camiones, pues no puede aplicar esas métricas a la startup que, independientemente de que a veces, y es una crítica al ecosistema, las valoraciones son absurdas y son locas y no tienen ninguna base detrás, pero hay otras veces que sí y no son las mismas métricas. No podemos valorar una empresa tecnológica a un SaaS o un e-commerce por su facturación y equipararla a la facturación de una empresa de alquiler de oficinas, ¿no? O un coworking. Y eso creo que ha sido el gran choque cultural, ¿no? Hemos tenido casos de empresas de Plug and Play que nos sentábamos con el inversor de turno que se traía a su financiero y claro, lo primero es echarse las manos a la cabeza cuando viene una startup y te dice no, valoración 1 millón, sin estar facturando. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Pero bueno, es que ves Uber que está perdiendo X mil millones al año y tiene valoración de 60.000 y posiblemente salga a bolsa y acabe siendo una buena inversión para muchos, ¿no? Sin embargo, siempre importante. Defendéis que esto no es una burbuja. Claro. Bueno, yo creo que no estamos en una burbuja, pero que hay valoraciones que posiblemente sí que lo sean, como lo fue en su día Snapchat y que luego el mercado la ha corregido saliendo a bolsa, pero no ha causado un cisma importante y como posiblemente a mí desde fuera me parece Uber, me puede parecer una burbuja, ¿no? que tenga esa valoración perdiendo miles de millones, pero posiblemente luego salga a bolsa y a lo mejor de aquí 5 años me tapan la boca, ¿no? Porque también parecía una animalada cuando Facebook descartó o desechó 1.000 millones de euros que le ofrecía Yahoo por comprarla, ¿no? Cuando no tenía ingresos y sí que tenía muchos usuarios, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más fácil valorar a posteriori que a priori y las cagadas en inversiones o en no inversiones, al final todos tenemos, se hizo famoso de un inversor americano el antiportfolio, ¿no? Que él ponía en su página web, ponía las que había invertido y las que habían pasado por sus oficinas y no había invertido. Y tenía un antiportfolio que llaman ellos espectacular, había pasado Yahoo, había pasado Amazon, había pasado, no recuerdo los nombres, ¿no? Pero bueno, tenía 5 o 6 grandes de decir, oye, vinieron, me enseñaron el proyecto y no invertí. Y no lo vi. Porque no lo vi. Claro. ¿No? A nosotros nos ha pasado también en Plug and Play, nos han pasado muchas que luego, y me alegro que les haya ido muy bien. Singular o sin ir más lejos, no lo vimos. Posiblemente no encajaba en nuestro modelo, era algo totalmente distinto, ¿no? Y luego ha pivotado, evolucionado, y yo cada vez que veo lo bien que le va, me da una gran alegría. Y no invertimos en ellos, Citybox tampoco invertimos en ellos, ¿no? Y no pasa nada. Con esto enlazo con la última cuestión que me gustaría tratar, porque creo que tienes un campo muy amplio de percepción de lo que es el éxito y el fracaso, ¿no? ¿Crees que todo lo que es el desarrollo de los modelos de negocio, el mundo Lean Startup, todo el tema de validación, encaje problema-solución, todo esto que se aplica mucho a la startup,
¿crees que es algo que al reducir de alguna manera la incertidumbre reduce ese concepto de he fracasado, de esto no ha salido bien y he cometido el error de invertir demasiado, de hacer demasiado grande algo no tenía sentido? ¿O crees que todavía estamos con la necesidad de trabajar mucho todas estas metodologías que ya conocemos y aplicarlas incluso al mundo más tradicional del desarrollo de la empresa? A ver, yo creo que estas metodologías han ayudado un montón a reducir al menos el tiempo hacia el fracaso, ¿no? Y yo creo que cada vez se está utilizando más en empresas más tradicionales, entre comillas, ¿no? Yo creo que todo esto ayuda. Luego hay que valorar también, yo creo que un tema importante es qué es riesgo, qué es fracaso y qué es éxito, ¿no? ¿Qué es para ti el fracaso? ¿Qué es para ti el éxito? Con 22 años que un proyecto que tú te crees que va a ser la bomba fracase, no vaya bien, es un fracaso, o el aprendizaje que has tenido de ahí te ha ayudado. Y mira que yo soy muy crítico con la apología del fracaso que se hace de, no, es que hay que haber fracasado 3 veces para tener éxito, o es que es bueno haber fracasado. No, a ver, fracasar es una mierda. O sea, que te vaya mal tu empresa, que te arruines, que pierdas todo, que a ti te ha pasado, que tengas que empezar casi de cero. A mí me ha pasado con proyectos que no han funcionado, que has estado en mala situación. Fracasar es una mierda. A mí decir que tienes que fracasar para que luego te vaya bien me parece una insensatez, ¿vale? Y también es otro concepto que han utilizado mucho en comunicación, concepto que yo marcas de coches, ¿no? He criticado mucho y que no me parece nada bien porque parece que le estás diciendo al que empieza de cero, oye, no, la primera tienes que fracasar. No tiene por qué ser así. Y hay muchos ejemplos que no han sido así. Otra cosa es que es verdad que con 20, 21, 22 años y en ciertos momentos pues te puede ir mal, y gente que ha fracasado 3 o 4, o que le ha ido mal 3 o 4 veces, pero al final no es un fracaso. Yo no veo un fracaso como tal el que tras 2 años te des cuenta que la empresa no funciona o que el modelo no es el que tú pensabas. Al final tampoco es que sea un éxito, pero es parte de tu vivencia, de tu experiencia vital, y que seguramente te puede ayudar en un futuro a que te vaya mejor en otros proyectos. Nosotros en Plug and Play hemos visto de todo. Y eso, para mí, yo se lo decía a ellos, digo, yo aprendo mucho más con vosotros que vosotros de mí, porque yo al final estoy viendo un montón de casos, un montón de experiencias, un montón de problemas que suceden desde que se riñan 2 socios por lo que sea, desde que una empresa se vaya a la mierda porque a uno de los socios le ha dejado la novia y decide que ya no quiere levantarse el día siguiente a trabajar, y estas cosas pasan, ¿no? Entonces, hay tantos factores externos que las metodologías ayudan muchísimo yo creo, a evaluar más rápidamente, porque es verdad que hay veces que la gente viene con unas ideas un poco marcianas, nuestra cabeza muchas veces no es muy racional, aunque parezca lo contrario, y yo creo que las metodologías ayudan a poner las cosas en orden, pero no garantizan un éxito, que es a lo mejor otro de los mensajes que a veces se da, ¿no? El Lean Startup, vamos, no, o sea, te va a ayudar y posiblemente sea la mejor opción, pero yo creo que no es todo tan blanco o tan negro. Yo creo que el fracaso no es tan malo, y el éxito posiblemente también a veces no es la panacea, ¿no? Porque hemos visto casos de éxito que luego no han sido tanto. También se ha sobrevendido el supuesto éxito, que no lo es, ¿no? En el mundo startup todos hemos visto, fulanito, esta empresa la ha comprado no sé quién, y luego no era una compra, era casi a derribo, y era una contratación socavada con un anuncio de que han comprado la startup, ¿no? Eso ha pasado mucho. Entonces, bueno, yo creo que como en todos los sectores estamos madurando, hemos madurado más rápido que muchos otros, ¿no? Va todo mucho más rápido, tú lo sabes. O sea, esto estábamos hablando antes de que en un sector tradicional nadie cambia de trabajo, de tarea con tanta rapidez como nosotros, ¿no? Y en este sector raro es ver a alguien que lleve 20 años en la misma empresa, en el mismo puesto, sino que al final hay mucha... También porque no existían hace 20 años la mayoría. Claro. Pues oye, me ha encantado todo lo que nos has contado. Me voy a permitir el lujo, a ver si me acompañan estos, porque ya que hemos cambiado el entorno y estamos grabando, aquí está Cuomo, están todos trabajando, que, oye chicos, vamos a hacer una despedida diferente. Y ya que estamos aquí en directo y habéis visto la entrevista en directo, vamos a dar un aplauso a Juan Luis, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy chulo, tío.